Hablaremos hoy de los indios yaganes. Vamos a ubicarnos en 1826, cuando el gobierno inglés envió a América del Sur dos buques hidrográficos, dos buques destinados al relevamiento geográfico y científico. Se llamaban Adventure y Beagle. Iban provistos de los más modernos aparatos científicos, en fin. El almirantazgo les había ordenado un relevamiento de las costas de Sudamérica, desde la costa sur del río de la Plata y en San Clemente hasta Tierra del Fuego. Tardaron 10 años en cumplir esa orden que por otra parte debió haber sido por lo menos consultada con el gobierno argentino, pero bueno. La escuadrilla fue conducida por estupendos marinos. Sus nombres han quedado inmortalizados en la geografía. El más favorecido fue el comandante, Fitzroy, que se ligó una roca, un islote, un canal, un cerro y una calle, paralela casualmente a la de un amigo de Fitzroy, que se llamaba Amadeo Bonpland. Otros dieron nombres a un seno de mar, el piloto Kirk a un canal. Con ellos viajaba nada menos que Charles Darwin, que también tiene su canal y tiene su calle. Los barcos también prestaron su nombre a accidentes geográficos. Por ejemplo, el Beagle. El trabajo que hicieron fue extraordinario y también incluyó algunos intentos más bien patéticos de civilización y evangelización de los indios que vivían en los canales fueguinos. ¿Qué indios vivían en los canales fueguinos? Bueno, estaban los salacalufes, los yaganes y ya más dentro de la isla grande de Tierra del Fuego, los onas. Los indios elegidos para civilizar fueron los yaganes, que se llamaban a sí mismos yamanas. Bueno, en general, los indios no suelen llamarse a sí mismos como le llama uno, ¿no? Ahí tiene usted los famosos indios pampas, que ni idea tenían de que ellos eran los pampas. Ellos se daban el nombre de Het, una palabra que quería decir la gente. Bueno, el caso es que eligieron a los yaganes, tal vez porque eran los menos civilizados. Pero bueno, la vida de los yaganes era miserable. De tanto estar agachados a la vera del fuego, de tanto estar agachados es un buen comienzo, y que revela desde ya el principio de una vida miserable. Por ejemplo, de tanto estar agachado a la vera de la fogata, se me curvaron las patas y ando un poquito encorvado. Bueno, el caso es que de tanto estar agachados, los yaganes tenían un torso poderoso, pero apoyado en unas piernas raquíticas. Claro. ¿Agachado dónde? Bueno, primero en el fondo de la canoa. Y segundo, ellos vivían en unas especie de montón de ramas y se metían adentro de las ramas ahí. Con eso hacían una especie de carpa, algo parecido a eso. Y cuando se le llenaba adentro se le llenaba de excrementos, de basura, de ramas secas o quemadas, qué sé yo, directamente se mudaban. En vez de limpiar, se mudaban. Bueno, y les había quedado un torso poderoso y unas piernas raquíticas. Esto debe servir de consejo a los que se agachan demasiado, ¿no? Para defenderse del frío, los yaganes se cubrían el cuerpo con una capa de grasa de ballena y esto les garantizaba un hedor insoportable, un tipo cubierto como una pomada. Sí, claro. Ballena y se la mandaban ahí. La mayor parte del día la pasaban acurrucados en estos refugios de ramas de que hemos hablado, ¿no? Había pieles también cubriendo eso. Y en el medio prendían fuego. Y comían allí lo que podían. Los trabajos más rudos los hacían las mujeres. Mientras
el indio pescaba o cazaba, la mujer preparaba el alimento, construía la vivienda, desde luego, bueno, con las frecuentes mudanzas, ¿no? Manejaba el remo, le sacaba el agua a la canoa, y cuando todos embarcaban, la mujer anclaba, no, cuando desembarcaban sería esto. Claro, claro. Anclaba la canoa a cierta distancia de la orilla, y después ganaba la costa a nado, por las aguas heladas. O sea, estacionaba la canoa. La moral de los yaganes, vamos a decirlo, ¿Qué? cuidado, era muy pobre. Parece que se afanaban todos, se afanaban. ¿Entre ellos? La comida la afanaban. Incluso la mujer era objeto de robo, la consideraban un objeto y se la afanaban. Dios mío. Bueno, o sea que estaba bien afanar y estaba bien considerar a la mujer un objeto. Pero hay que señalar que en medio de esta pobreza, el idioma de los yaganes era increíblemente rico en voces, en giros y en expresiones. ¿Cómo explicar esta opulencia idiomática dentro de semejante miseria? Bueno, es que el yagán, como se ha dicho, permanecía mucho tiempo alrededor del fuego, en grupos, y allí se entretenían conversando, contando cosas. Y el lenguaje era originalísimo. Por esa razón también era de difícil captación. Por lo pronto no tenían escritura. Bueno, y tampoco tenían palabras. No existía la palabra. Su discurso era todo un continuo. Y eran muy escasos, en otro orden de cosas, los nombres abstractos. No existe, por ejemplo, en idioma yagán, una palabra que defina el pescado. Sí. Pero tienen denominación especial para todas las especies. El tiburón, la mojarrita, pero pescado no. Claro, claro. Solo tenían nombre los números 1, 2 y 3. Para contar más allá de esa cifra, contaban los dedos de las manos y de las patas. El comandante Fitzroy fue el primero en mostrar interés en aquel idioma, pero recién el reverendo Thomas Bridge lo estudió a fondo. Con gran paciencia este hombre preparó un alfabeto fonético, andaba siempre entre los indios hablando con ellos, ¿no? Se hacía repetir las frases muchas veces y los yaganes creían que era sordo. Finalmente completó un diccionario yagán inglés que cuenta con 32.000 palabras. ¡Ah! Mirá, Impresionante. también tradujo el Evangelio de San Lucas, el de San Juan y los Hechos de los Apóstoles al yagán, con poco éxito de lectores. En febrero de 1830, la fragata Beagle realizó finalmente una última expedición antes de volver a Inglaterra. Una tarde, unos marinos que habían salido a bordo de una ballenera, en una lancha, fueron asaltados por los indios yaganes, que le afanaron la lancha. Hubo investigación, se creyó prudente tomar a bordo como rehenes a algunos indios yaganes y aprovechar que los tenían para enseñarles algo del idioma inglés y utilizarlos luego como guías o intérpretes. Hasta ese momento había existido un modestísimo comercio entre indios y marinos. Los tripulantes les entregaban gorras coloradas a cambio de pieles. Pero las pieles eran también escasas, tan escasas que en el momento de iniciarse el negocio, los indios entregaban la piel que llevaban puesta, con lo cual quedaban totalmente en cuero, digo yo, apenas recubierto por la grasa de ballena. Los rehenes que quedaron entonces a bordo fueron una indiecita de 8 años, fue Gia Basket, un muchacho de unos 20, Boad Memory, otro tipo grandote llamado York Minster,
Eran nombres que les ponían los marineros, Sí. ¿no? Y un muchacho de unos 14 llamado Jemmy Batson. Los lavaron, los vistieron de marineros. Nunca quisieron fugarse hasta que llegó el momento de volver a Inglaterra. Bueno, cuando llegó ese momento, dijeron, ¿qué hacemos con los indios? El bergantín ya estaba muy cerca de la punta del canal de Beagle, lejos del distrito de los indios, y justo soplaban unos vientos que le venían fenómeno al capitán. Entonces Fitzroy dijo, sí, dice, los llevamos a Inglaterra y otro día los traemos, ¿qué me voy a perder este viento? Y se los llevaron. La travesía fue larguísima, a pesar del viento favorable, y en ese tiempo los indios adelantaron mucho en el idioma inglés y pudieron contarle al comandante la forma en que solían comerse a los enemigos. ¿Eran realmente caníbales? En realidad no. Darwin y Fitzroy decían que sí, pero Blish, que había convivido con ellos mucho tiempo, dice que los yaganes no eran caníbales, sino mentirosos. Les gustaba mentir y se entretenían viendo cómo sus invenciones más extravagantes eran creídas por los ingleses. Bueno, llegaron a Inglaterra el 14 de octubre de 1830. Fitzroy los instaló en una granja, los hizo vacunar, no se sabe contra qué. En diciembre, Board Memory murió. Fitzroy pagó todos los gastos. No solo a los que estaban muertos, sino a los que estaban vivos también, porque aprendieron inglés, doctrina cristiana, herrería, carpintería, etcétera. La noticia de su presencia despertó mucho interés, desde luego, ¿no? El rey los quiso conocer. Un día los recibió en el Palacio Real de St. James. La reina le regaló a Fuegia Basket un sombrero, el rey le regaló un anillo, y así estuvieron ahí, haciéndose mirar por los cortesanos. En 1832, otra expedición zarpó hacia Tierra del Fuego y ahí los llevaron de vuelta, ¿no? Llegaron en enero del 33. York y la chica se casaron. Al llegar a Tierra del Fuego, se eligió emplazamiento para una futura población, se construyeron refugios, algunas casas, y una especialmente para los novios. Ahí les enseñaron a labrar la tierra otra vez, porque ya se lo habían enseñado en Inglaterra. Los indios se reencontraron con sus familiares. Acá dice, apenas si se saludaron. Mirá vos, ¿no? ¿Quién sabe si tenían idea de la continuidad de las personas? Nos hemos acostumbrado, digo yo, a hacer honor a las obligaciones de los que fuimos, y eso nos hace creer que somos siempre los mismos. No sé si es obligación creer esto, ¿no? Mucho más sabios eran los marineros polacos, que había una noche por aquí, que no daban por cierto que eran los mismos que ayer. Ustedes vinieron acá a visitarlos, marineros polacos. Sí, Y al otro día volvieron. sí. Cuando les preguntamos si eran los de ayer, nos dijeron que no. Eran otros. Y por ahí, efectivamente, tenían razón, ¿no? Bueno, el caso es que ni se saludaron. Fitzroy dejó allí a un misionero, a Richard Matthews, y se fue. Ahora bien, cerca de esa población nueva había como 100 o 200 yaganes que eran medio retobados. Los ingleses se fueron y un día desde el barco, mientras se iban, vieron unos indios que llevaban puestas ropas y paños que les habían dejado a Matthews. Entonces Fitzroy regresó y allí se enteraron de que los indios acosaban a Matthews, le hacían continuos pedidos, le afanaban todas las cosas. York y Fuegia Basket entraron una noche a la habitación de Matthews, lo dejaron desnudo, se llevaron todo en una canoa. Así que el intento civilizador parecía haber fracasado. El único que permaneció hasta el último momento fue
Jeremy Button, que al volver por última vez a Inglaterra, lo vieron, así, está mal escrito aquí, pero evidentemente, al volver los ingleses de Inglaterra, pudieron verlo en la costa. Y a modo de adiós, Button encendió un fuego, una fogatita para despedirse, ¿no? Bueno, ese era el último adiós. Nunca más lo vieron y se fueron a Inglaterra con una idea bastante pobre de los Yaganes y los difamaron continuamente. Esa es la última historia del intento civilizador de los indios Yaganes. Alguna vez hablaremos de los Onas, ¿no? Acá creo que hablamos también de los Onas. Hicimos una charla acerca del último Ona, que creo que era una mujer, no me acuerdo en qué año, hace mucho, ¿no? Bueno, ya no hay ni el último, ni el anteúltimo, ni nada. No sé cuál habrá sido el último Yagán, ¿no? Bueno, no tiene importancia, pero sin embargo sí, porque el último de la lista siempre tiene una dignidad que el penúltimo no acredita. Curiosa esa manera de nuestro pensamiento. El último amor, el último organito, Sí, el último sí. guapo, El último café. bueno, todo es muy digno. Lo que es último es considerado con una gran dignidad. Y por ahí, la verdad, no es así. Nuestro mejor amor por ahí fue el tercero y no el primero. Bueno, esas cosas. La construcción que nuestro romanticismo hace del pasado seguramente es falsa. Así que, ¿para qué esas recordaciones? Y ni siquiera estamos seguros de haber sido los que fuimos ayer, como aquellos marineros polacos. Vamos a escuchar, en homenaje al último Yagán, al último Ona, el tango El último organito. Los Yaganes no tenían organitos ni instrumentos musicales, pero deben haber tenido un último Yagán. Vamos a escuchar el último organito en la conocida versión de Edmundo Rivero.